Muy bienvenidos a esta siguiente sesión que tenemos de nuestra clase de farmacología y más o menos la secuencia que vamos trabajando es ir entendiendo el efecto que tienen los medicamentos dentro del cuerpo de nuestros pacientes, cuál es el efecto deseado que queremos contribuir en cada uno de ellos y cómo queremos paralizar un efecto patológico o adverso y por eso le estamos dando esta selección de medicamentos que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este curso. Entonces, la sesión en esta ocasión se titula La ciencia de la farmacoterapia. Les invito a tener un marco referencial, es decir, consulten las bases farmacológicas de la terapéutica, que es el libro de texto, en su capítulo 5 para una ampliación de conocimientos que nos vendría bien a todos estar empapados con los conceptos y sobre todo con la ampliación de este tema tan importante. Para empezar con nuestra clase, yo quisiera ponerles el siguiente pregunta muy importante. ¿Cuál entonces es la diferencia, si es que la hay, entre el concepto de un medicamento y un fármaco? Bueno, aquí ustedes pueden ver en pantalla regresando un poquito a las bases químicas que todos traemos desde grados inferiores, incluso en nuestra carrera, cuando vimos algo de bioquímica. Sin embargo, en la cual podemos ver diferentes fórmulas, diferentes componentes, elementos de la tabla periódica que se van conformando y van formando lo que nosotros llamamos fórmulas o compuestos. Bueno, lo que podemos aportar en la diferencia es que un fármaco, el que está aquí en la parte inferior, es toda sustancia que es capaz de interactuar con nuestro organismo y que si utiliza con fines ya sea de diagnóstico, pero también terapéuticos o de prevención. A eso le llamamos fármaco, toda sustancia capaz de provocar algo en el cuerpo humano. Pero también tenemos el concepto de medicamento, que es un poco más amplio, por eso está en un círculo mayor, que es uno o más principios activos más un conjunto de sustancias que son los excipientes que permiten la adecuada manipulación y administración para que el fármaco llegue a su sitio de acción en el organismo. Es importante para mí que ustedes tengan la diferenciación. Un medicamento, por lo tanto, tendrá diferentes porcentajes. El excipiente es aquel medio que lleva el principio activo. Puede ser un azúcar, puede ser una sal, la cual hace posible que llegue a los receptores de una manera mucho más adecuada en la membrana plasmática. Ahora, gran reto que yo les trato de introducir en este curso es el siguiente, que nuestros pacientes en la actualidad tienen grande acceso a bases de datos. Yo les pongo aquí en pantalla un ejemplo. Fíjense, buscando en el Google podemos ver que los pacientes, las preguntas más frecuentes el día de hoy cuando saqué estas preguntas frecuentes de este buscador, lo que encontraron o lo que trataron de buscar los pacientes fue, ¿cuál es el medicamento más fuerte para un dolor de muela? ¿Qué antibiótico sirve para una infección de muela? ¿Cómo quitar la infección de una muela? ¿Qué hacer cuando tienes una muela picada y te duele? Y allí, pues ustedes saben cómo es la dinámica, la gente tiene acceso a cierta información, no siempre es la información adecuada, correcta, como nosotros la vemos desde un punto de vista mucho más científico. Sin embargo, la gran diferencia entre el operador y el que busca en Google o en cualquier parte del Internet cuál es la terapia correcta es entender los principios que vamos a ver en esta clase. Por eso, si ustedes están tomando apuntes, qué bueno, están tomando apuntes y resúmenes del capítulo que se les sugiere, les invito a hacerlo. Pero también, si no queda muy claro, vuelvan a ver este video para que quede mucho más claro. La diferencia entre lo que sabe tu paciente, que busca en Google, y tú como terapia, es la que vamos a ver hoy y es importante que lo tengamos muy claro. Para empezar, ¿qué es una terapia? Son los medios que posibilitan la curación
o el alivio de las enfermedades o los síntomas de un padecimiento. Eso es la terapia. Tengo enfrente un paciente que viene a mi consulta con algún problema, con una sintomatología, con un cuadro clínico muy específico, y entonces yo lo quiero ayudar a través de una terapia. Y entonces esa terapia tiene que ser la más adecuada. El paciente a lo mejor ya buscó terapias en el internet, pero sin éxito. Ahora, nosotros debemos de generar un grado de conocimiento mucho más acertero, más adecuado, introducir a las personas que nos rodean, que las terapias correctas no se buscan en los buscadores de internet, porque no tienen margen, tienen una ampliación muy grande de, de, de conocimiento, es decir, generan una fórmula mágica, una bala mágica para ciertos padecimientos cuando no es así. A veces tenemos que personalizar la terapia. Por eso la eficacia y eficiencia en el tratamiento farmacológico son dos conceptos muy importantes que vamos a tratar en esta sesión. Primero, la eficacia se hace referencia al grado de buen funcionamiento de un tratamiento, pero a nivel de ensayo clínico o estudios de laboratorio. Es decir, hay gente que genera una cierta cantidad de información y dice, bueno, esto es muy bueno para curar esta enfermedad, un cáncer, una epilepsia. Ya encontré el remedio para esta situación cuando han pasado décadas que no lo habíamos encontrado. Pero entonces la pregunta que nosotros nos debemos hacer, ¿y a qué nivel está esa eficacia o esa efectividad? Porque eficacia es en el laboratorio, que tiene su grado de validez, pero la efectividad es, por otra parte, hace referencia al buen funcionamiento de un tratamiento, pero ya en el paciente, en la práctica. Una vez que el fármaco está disponible, que ya se puede vender, que ya está probado por las diferentes dependencias. Así que nosotros la diferencia entre el paciente que googlea y nosotros es que nosotros buscamos no solamente de los ensayos clínicos, sino buscamos la efectividad ya comprobada por cierta cantidad importante de pacientes. Aquí se los presento de una manera más gráfica. Aquí estamos viendo periodos de tiempo grandes entre la eficacia y la efectividad. La eficacia, fíjense la primera parte, que son 3 años, pacientes voluntarios, pacientes que después son seleccionados, y luego van pasando por diferentes fases. Y luego ya, cuando se aprueba esa primera parte que se dice, este fármaco o este medicamento es eficaz, vamos a la efectividad. A ver, ya una experiencia de 2, 8 o 10 años o más. Es decir, todo un proceso de gente entregada al conocimiento, que no lo querramos resumir en un buscador de un segundo para decir cuál es la mejor. Nosotros tenemos este formato que nos da cierta confianza porque ya pasó por tantos procesos para que un medicamento llegue a la accesibilidad de un paciente. Entonces, otros conceptos importantes, aparte de eficacia, efectividad, es la eficiencia, que es la efectividad conseguida al menor costo o coste. Los beneficios son los efectos beneficiosos, objetivos, subjetivos, derivados de un tratamiento farmacológico. Yo les voy a dar esta indicación de que este es el mejor tratamiento para mi paciente. ¿Por qué? Porque sé que ya fue eficaz en el laboratorio, que pasó esa fase, que fue efectivo en una serie de un proceso de años y de mucha gente en la cual se comprobó que es eficiente y que además le va a traer beneficios. Y siempre alejándonos o siempre con la precaución del término toxicidad, que son los efectos indeseables, que no los vamos a descartar en los pacientes porque cada paciente tiene una dinámica diferente, pero la toxicidad son los efectos indeseables que aparecen cuando se utilizan dosis inadecuadas. Puede ser muy altas o que algo pasa dentro del sistema interno del cuerpo del paciente que yo no tomé en cuenta y que hizo que pasara a una dosis tóxica. Entonces,
Nuestros medicamentos, los cuales se someten por esos procesos, pasaron siempre por un estudio clínico, que es una evaluación de carácter experimental de un producto o de una sustancia o medicamento, técnica diagnóstica o terapéutica, que se aplicó en seres humanos y obviamente pretende valorar ese término, eficacia y seguridad para nuestros pacientes. No sale del laboratorio una fórmula, un fármaco o un medicamento sin probar eficacia para después pasar a la efectividad. Entonces, aquí podemos ver un poquito de la historia que tiene que pasar todos nuestros procesos y todos nuestros productos farmacológicos para estar al acceso de nuestros pacientes. Y aquí podemos ver los ensayos clínicos que tienen una fase preclínica, fase de 1 puede 20 a 80 pacientes, fase 2 de 100 a 300 pacientes, fase 3 hasta 1000 a 3000 participantes, una revisión por los diferentes organismos para confirmar la efectividad y la eficacia, que no hace daño a ese medicamento, y luego ya la fase 4 con más de 1000 participantes, que es un medicamento aprobado. Con esa confianza, nosotros vamos al mercado y seleccionamos esos medicamentos. Todo ese proceso tal vez lo desconoce ese paciente que andaba buscando, googleó, buscó fórmulas mágicas y a lo mejor le recomendaron una fórmula que ni está probada, que está muy tóxica y que podemos ver pues ahí la diferencia entre alguien que está con un registro, una licenciatura, como ustedes lo van a tener, que sabe de la farmacología y otro que no. Ahora, tomando un poco el tema de lo que estamos padeciendo en esta pandemia, les quiero enseñar que aquí en la nota de hoy nos dice que el ensayo clínico, hay un ensayo clínico que se le llamó Solidaridad sobre los tratamientos contra la COVID-19. Si hay algo que le urge al mundo científico, al mundo general, es tener una vacuna para poder reactivar ya con seguridad todas nuestras actividades. Todos los países están buscando la fórmula, la vacuna, y esa es la palabra clave en estos días. Y este proyecto de ensayo clínico son 4 proyectos que están a marchas forzadas. Todo el mundo quiere sacar ya la fórmula, pero necesita ciertos procesos. Y entonces ustedes ya vieron que son procesos de años, y aquí no se tiene años, se espera se espera que ya a finales de año tengamos ya una vacuna. Y quiero leerles lo que dice en la parte inferior. La Organización Mundial de la Salud reconoció la necesidad de dotar de velocidad y magnitud del ensayo, mientras que los ensayos clínicos aleatorios suelen tardar años en diseñarse y llevarse a cabo. El ensayo Solidaridad reducirá el tiempo en 80%. Se espera entonces que estos procesos de ensayos clínicos se reduzcan por beneficio de toda la población mundial. Pero entonces nos habla de la seriedad con la que los fármacos llegan a los anaqueles, a las farmacias y al acceso a nuestros pacientes. Tuvieron que pasar procesos larguísimos. Muchos buenos fármacos no han pasado estas indicaciones y se han quedado en el laboratorio y esperan volver a concursar para tener esas acreditaciones. Entonces, ¿cómo poder nosotros, que ya tenemos acceso a todos esos fármacos que pasaron esos filtros, cómo poder realizar las mejores decisiones terapéuticas? Google no lo tiene, ya quedamos en eso. ¿Por qué? Porque omite muchos criterios clínicos que el paciente ni lo sabe. Él busca solución o un shortcut, un atajo para su problema. Pero aquí vamos a contestar esta pregunta que creo que es muy interesante, que nosotros que vamos a empezar a ver fármacos en un par de clases más, creo yo, podamos tener ya el criterio. Bueno, esta gráfica yo les invito a que la repasen, está en el capítulo 5 del libro de texto, y nos dice cómo podemos realizar las mejores decisiones terapéuticas. Y las mejores decisiones terapéuticas se realizan con una dosis correcta, cuando el paciente cumplió la dosis, porque a veces hacemos una buena dosificación, pero el paciente fue inconstante, se le olvidó,
un día sí, un día no. Entonces, la dosis prescrita debe realizarse con estas guías. Que el paciente cumplió, que los errores en la medicación fueran nulos, que la dosis administrada fuera rápida y de la magnitud y se absorbió en el paciente. Además, tomamos en cuenta el peso del paciente, la talla, la distribución, si no tiene problemas de retención de líquidos, si no tiene problemas con anticoagulantes, si no tiene problemas de excreción, ya vamos a hablar de vía renal y vía hepática. Además, tomaremos en cuenta variables fisiológicas, es decir, si tiene una variante fisiológica, alguna patología, si hay un factor genético que tiene un valor enzimático menor a ciertas componentes y que me hace que no acepte o no absorba ese medicamento, si interactúa con otros medicamentos, si es tolerante, si tiene una interacción entre fármaco-receptor, si hay un efecto placebo, si el paciente tiene una especie de hipocondriaco, es decir, si se siente enfermo porque su cerebro, su estado emocional le gusta estar o lo refiere a estar en el terreno de la enfermedad. Entonces, todo esto nos lleva a una línea muy, muy precisa. Desde la dosis prescrita, dosis administrada, concentración en sitio de acción y la intensidad del efecto, con todas estas variables. Todo esto, el paciente que busca en Google no lo toma en cuenta, pero ustedes sí, porque ustedes son expertos en salud. Entonces, tenemos que tomar todas estas variables. Ahora, ¿qué es lo que me hace tener la mejor terapia farmacológica? Primero que nada, que yo hago tratamientos individualizados, no generalizados. ¿A qué me refiero? Que tomo en cuenta el transporte del fármaco hacia el sitio de acción, que tengo una precisión del diagnóstico y que tengo un esquema terapéutico. Y entonces no le voy a recetar lo mismo a todos los pacientes que me llegaron ese día, aunque tengan aparentemente el margen, ese medicamento para dar lo mismo. ¿Por qué? Yo les he dicho mucho de la carta de la presentación. Si tú siempre estás recetando lo mismo, indicas una incompatibilidad con los conocimientos farmacológicos. No estás trabajando con todas las cartas posibles. ¿Por qué? Por ignorancia o por inseguridad. Entonces tenemos que tener un plano esquema terapéutico bastante preciso. Tomarán en cuenta el medicamento, lo voy a seleccionar con la confianza que ya ese medicamento ya pasó por todos estos procesos, tiene todas las credenciales. Tengo que seleccionar la dosis, la frecuencia, ser muy claro, cuánto va a durar, el número de días que lo voy a prescribir. El plano esquema terapéutico también involucra la vía de administración. Se dicen muchos bromas y chistes porque a veces asumimos que nuestra receta el paciente claro que es oral y el paciente se lo está administrando por otras vías. Entonces, tenemos que ser muy claros. En alguna sesión anterior yo hablé de esto, pero fíjense, vía oral, vía parenteral o inyectable, vía nasal, cutánea, rectal, vaginal, oftálmica, todos son vías posibles de administración y yo tengo que ser muy claro en cuál es la que estoy prescribiendo. Entonces, el plan terapéutico, incluso para el mismo paciente, si me viene con una infección en un área oral y pasaron los años y viene con una infección en un área oral el mismo paciente, yo tengo, de acuerdo al plan terapéutico, tengo que evaluar periódicamente los resultados y la modificación si es viable para este plan. Además, el prescriptor, es decir, usted tiene que tener el nombre del medicamento, el cómo y cuándo tomarlo, decirle al paciente qué es el efecto esperado, qué alimentos, bebidas o medicamentos o actividades debería evitar durante ese tratamiento, cuáles son los efectos secundarios o colaterales que puede tener, y qué hacer si se presentan esos efectos colaterales y qué hacer en caso de olvidar una dosis o no seguir las indicaciones de administración. ¿Vuelve a empezar todo el ciclo
o cuál va a ser la indicación. Obviamente que este punto tiene que ser consultado inmediatamente, de preferencia con ustedes, y los casos en los que debiera suspender la administración de tratamiento. Es decir, para eso se necesita estar sumamente empapados del medicamento y los efectos que queremos provocar en nuestro paciente. Otra cosa que me hace ser muy eficaz en este tratamiento individualizado es una muy buena historia clínica que le dé al clavo en las siguientes preguntas. ¿Qué medicamentos toma paciente? ¿Qué medicamentos se le prescribieron? Además, ¿tomará algún remedio allá de esos que no es científico, es un remedio que se unta o que toma y que pudiera esa fórmula también ser un antagonista de lo que voy a prescribir? ¿Ha consumido drogas recreativas? ¿Cuáles? Todos estos puntos debemos de tenerlos claros sobre la mesa para poder hacer nuestra evaluación individualizada de lo que queremos y de los cuidados que debemos tener con ese paciente. Además, importantísimo, las alergias. Es importante tener una descripción exacta de todas las respuestas alérgicas a fármacos o alergenos potenciales para ciertos medicamentos o alimentos. Y además, preguntar el factor fumar o alcohol también, el consumo de alcohol, que también es un factor importante por la bioquímica hepática y renal y que sabemos que impacta demasiado en nuestro metabolismo. Entonces, dos cosas que menciona el capítulo del libro, y yo lo voy a ver muy, muy rápido aquí, es que cada medicamento provoca en nosotros una farmacocinética y una farmacodinamia. Tiene que ver con metabolismo y ese metabolismo es pues el efecto que vamos a provocar positivo o negativo en ese paciente. Entonces, la alteración de la absorción y distribución, por ejemplo, un paciente con alteración de irrigación sanguínea, si con una hipertensión o una hipotensión, pues ustedes saben que la sangre está en todo el cuerpo, músculos, piel, hígado, riñones, y eso, si nosotros administramos un medicamento con un paciente con esas alteraciones sanguíneas, pues va a alterar, por lo tanto, la farmacocinética y, por lo tanto, va a alterar la farmacocinética y hacia dónde va dirigido. Entonces, debemos de monitorizar los niveles de fármaco en esa situación. Pacientes altamente comprometidos en este aspecto, tenemos que ser muy precisos y esperar o leer más de 2 veces la ficha de efectos secundarios que tiene mi medicamento seleccionado. Es decir, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo la absorción y distribución puede ser alterada cuando hay compromisos fisiológicos en el paciente. Además, cuando hay una competencia, si un fármaco está compitiendo o desplazando a otros. Y además, por ejemplo, aquí pongo el Locus 2, la competencia entre dos medicamentos. Si el paciente ya toma diazepam y yo le pongo una dicloxacilina, es decir, un efecto antibiótico, van al mismo receptor, entonces va a haber una inhibición o una competencia porque van hacia el mismo receptor. Tenemos que tomar en cuenta todo esto. Además, si tu paciente está estresado o tiene una baja captación de oxígeno, o como lo acabo de decir, una irrigación sanguínea a hígado bajo, o está alterado su nivel enzimático, bueno, todo esto también altera el metabolismo y el proceso de nuestros medicamentos. Aquí en pantalla, en la parte inferior, estamos viendo el efecto de ciertos hidrocarburos aromáticos, cigarrillos, carnes asadas, todo lo que engloba al sistema interno del cuerpo, lo que consume el paciente, su estilo de vida, va a impactar en cómo alteremos el metabolismo de ese fármaco. Estos son unos ejemplos de inhibidores como los antimicóticos, los ketoconazol y otros acetaminofén.
Todos son inhibidores, es decir, van alterando si el paciente consume este listado de medicamentos que están viendo en pantalla, en la parte derecha, van a alterar este metabolismo de los medicamentos. Y además, las alteraciones en la excreción. Entonces, si hay daños en la función renal de nuestro paciente, también va a haber una alteración en la excreción y puede llegar a la toxicidad. Miren, algo importante, cuando se están realizando los pacientes hemodiálisis, que ahorita cada vez es más común por pacientes comprometidos a nivel renal por tal vez una diabetes, entonces pueden ser pacientes también obesos o pacientes sépticos. Todo esto altera la excreción y si hay una alteración en la excreción, tu fármaco puede llegar a la toxicidad. Ok, y obviamente disfunciones hepáticas puede alterar la hepatotoxicidad. Les voy a poner un ejemplo de esto. Un anestésico local muy común para nosotros como odontólogos es la lidocaína, pero hay que empezar a leer por precaución cómo se metaboliza, por ejemplo, la lidocaína. Y nos dice la ficha que viene en nuestra cajita de lidocaína. El 90% de la lidocaína se metaboliza en el hígado a través de hidroxilación del núcleo aromático, es decir, un desglose de esos núcleos en los cuales está compuesta su fórmula. Y hay otras vías metabólicas aún no identificadas, pero se excreta por riñones. Entonces aquí vamos viendo dos cosas. Se metaboliza en el hígado y se excreta por riñón. Entonces hace, por lo tanto, que si mi paciente está comprometido a nivel hepático o a nivel renal, también puede mi lidocaína, que yo la utilizo tal vez mucho en mi consultorio, puede llegar al nivel tóxico en nuestro paciente. Por eso debemos de leer detenidamente cómo se excreta en ciertos pacientes. Voy a hablar a continuación de algunas interacciones alimento-fármacos, es decir, interacciones farmacocinéticas. Por ejemplo, ¿qué es lo que me hace que mi medicamento que yo prescribí no se absorba a la velocidad que yo quiero? O no se distribuya como yo quiero. ¿Por qué no se metaboliza como yo quiero? Y entonces para eso voy a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Puede ser, las interacciones pueden producirse por 3 mecanismos, como consecuencia directa o indirecta del propio efecto del fármaco. Puede ser que los fármacos que actúan sobre el sistema digestivo modifican el pH o las secreciones intestinales. Y si recuerdan, los pliegues en los cuales están las pequeñas microvellosidades en el intestino son las que hacen la captación de ese medicamento. Y si mi pH o secreciones intestinales son alteradas, pues ahí puede haber un problema en esa absorción que yo deseo. Además, puede ser que está el paciente suministrándosele otros medicamentos como antidepresivos y estos medicamentos hacen que baje la absorción, que alteren el sistema fisiológico, que le bajen al metabolismo y por lo tanto el procesamiento del que yo administré. Yo no administré antidepresivos, pero si ya trae en el sistema un antidepresivo o un corticoide, entonces y yo administro el otro, puede haber allí un choque o no hay el efecto deseado. Si el paciente ya por alguna situación tuvo un problema gastrointestinal como vómitos y diarrea, también se va a afectar. Si hay fármacos que lesionan, son muy fuertes, que lesionaron la mucosa intestinal, pues también no va a haber la absorción por lógica del que yo prescribí. Y además favorecen la eliminación de minerales como los diuréticos. Si el paciente está tomando diuréticos y yo administro otro medicamento, allí puede haber una interacción inadecuada del que yo prescribí. La mala absorción también puede ser como consecuencia directa
del agente farmacológico sobre procesos gastrointestinales, todos estos que puedan alterar pH, motilidad o flora bacteriana. Ok, entonces hay medicamentos, alimentos que pueden alterar estos medicamentos en la eliminación renal, tanto del mismo fármaco como de sus metabolismos. Aquí hay algunos que son muy ácidos, como carne, pescado, mariscos, huevos, cereales y derivados, galletas, pastas alimenticias, pudieran alterar el alto consumo de estos, pudieran alterar la eliminación renal, o las cenizas alcalinas, como son la leche, verduras, legumbres, y también los picos en estos captación de los medicamentos. Por ejemplo, uno muy común, los cítricos, como el zumo del jugo de toronja, puede suprimir, no sé si ustedes sabían, suprime ciertas enzimas y entonces esto hace la disminución del metabolismo. ¿Sí? No sé, ustedes saben, ya vimos fármacos cinética y farmacodinamia, en el cual como el metabolismo es tan importante, es una de esas fases, y cuando yo consumo cítricos, estoy suprimiendo las enzimas que degradan el agente activo, y entonces no hay biodisponibilidad, o hay un aumento de su biodisponibilidad, pero en el caso del jugo y no tanto del fármaco, que es el que yo quiero que actúe en esos periodos. Entonces, no sé si ustedes sabían, algunos alimentos pueden potencializar ciertos fármacos, como es el caso de la ingestión de cantidades elevadas de cebolla, pueden potencializar el efecto de los anticoagulantes, y eso hace muy peligroso porque cuando vamos a consulta ontológica a realizar un procedimiento quirúrgico, esto nos puede jugar a la contra. ¿Por qué? Cebolla, más anticoagulantes, la sangre más líquida, y entonces es peligroso. Además, muchos de las carnes tienen, pues se les añade ciertos químicos como son los nitratos y nitritos, y que pueden ejercer un efecto agonista de fármacos hipotensores. Recuerden, agonismo es captación, y que captan fármacos que bajan la presión. Entonces, eso también tiene una consecuencia muy peligrosa y negativa en el efecto del paciente. Entonces, para ir resumiendo, los medicamentos y los alimentos pueden influir entre sí, tanto de forma positiva como también de forma negativa. Positiva porque favorecen su absorción y disminuyen los efectos adversos, pero también negativa porque también pueden inhibir su absorción, haciendo fracasar el tratamiento. Las interacciones son múltiples, aunque solo unas pocas son clínicamente relevantes, pero es importantísimo que nosotros sepamos los tiempos, la peligrosidad. Entonces, yo creo que hasta este punto podemos ver que nuestros lentes como clínicos son mucho más amplios porque vemos más factores, más variables posibles de un medicamento. Eso no lo ve el paciente solamente ve qué es para el dolor, qué se me quita, cuál es el mito, y se va a creer todo lo que le digan. Ese tipo de pacientes le va a creer lo que le digan sin ver fichas bibliográficas, sin ver ensayos clínicos, pero usted sí lo va a leer, sí va a tener todos estos conceptos porque estás buscando la mejor terapia, farmacoterapia para los pacientes, y estás tomando en cuenta todos estos factores. Así que a nivel de conclusión, les puedo decir que las interacciones fármaco-nutrientes son bidireccionales. Afectan al fármaco, pero también afectan al nutriente. Aseguran una correcta administración de medicamentos, disminuye las posibles interacciones, y ante un fracaso terapéutico, sopesar la posibilidad de interacción. Todo esto es posible gracias al conocimiento de la ficha que nos da cada medicamento. En cada medicamento se dice su fórmula, se dice los efectos, se dice la terapéutica sugerida, los efectos adversos y también cuál es su excreción. Ya vimos que estamos viendo
todas las posibilidades, si el metabolismo es afectado, si tiene una plurifarmacia, si tiene problemas hepáticos o renales, nos va a afectar a nuestra toxicidad. Por eso que es importante que antes de entrar a ver ya medicamentos, por ver como lo vamos a ver en nuestro listado, yo les invito a empaparse cada vez más en esto de la farmacocinética y farmacodinamia. ¿Qué me va a inhibir el transporte de los fármacos dentro de nuestro cuerpo? Ustedes pueden ampliar estos conocimientos leyendo el capítulo 5 del libro de Guzmán y Hillman y esperando que esto nos incentiva más a estar más seguros en cuanto a las indicaciones que yo le puedo dar a mis pacientes en cuanto a la toma de estos medicamentos. Tal vez un error se repite muchas veces y el paciente siempre había tomado mal este medicamento y lo puede realizar de una manera correcta cuando tú le indiques lo mejor.